Voy a compartir pantalla y me verifican si es que estoy compartiendo, ¿sí? Ok. ¿Dónde está? ¿Qué se pasa ya? Listo, listo, chicos. Vamos iniciando. Por favor, necesito que me enciendan sus camaritas. Gracias. Vamos iniciando. Al menos iniciemos. Enciendan las camaritas, que necesito verlos. Al menos. Eso, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bien. Listo, vamos iniciando, chicos. Muchas gracias. Bueno, la clase del día de hoy corresponde a lo que sería las investigaciones del darwinismo, la marxismo y bueno, que corresponderían a otros ideólogos que a lo largo de la historia pusieron o dieron sus postulados de diferentes investigaciones que realizaron a lo largo de la historia. Para esto tenemos el origen de las especies. Si ustedes recuerdan, de pronto de las escuelitas, cuando en el tiempo que estudiaban, pues tal vez recuerdan del origen de las especies cuando hablaban sobre lo que era, de dónde provenían ciertas especies, dónde provenían la evolución de estas y bueno, y muchas cosas más, ¿verdad? Entonces aquí vamos a dar la participación a mi buen amigo Salim Bravo. Stalin Bravo, ¿sí? Stalin, por favor, nos ayudas con la lectura. Stalin, ¿estás ahí? No se escucha bien, Miss. Licenciado, no lo escuchamos. No se escucha, profe. Se Ok, escucha entrecortado. Esto es producto de la señal. Den un momentito, me cambio a otra señal dentro del Wi-Fi, ¿sí? Creo que es el licenciado que habla muy bajito. Sí, parece que es el licenciado. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha mejor? Ahí. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Ok, déjenme ver, creo que es el micrófono que se me desactivó dentro de la... activado. Ahí. Ok. Bueno, creo que sí se me escucha ahí, ¿verdad? Sí, licenciado, no se le escucha. Todavía no se me escucha. A mí sí me escucha, licenciado. Ahí Se se le escucha. escucha mejor ya. Ahí sí. No sé si es Sí, que ahí se está esté mejor. conectado. Estamos viendo. Ver aquí el audífono que... Aplicaciones. Oye, deja la bulla. Profe, disculpe que le moleste. Me voy a conectar. Profe, no se le escucha. Dicen no se escucha nada. Sube el volumen, dice, sube el volumen, no se escucha. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok, ahí. Ok, sí, tenía problemas en la conexión del audio. Ya, listo, chicos, vamos a continuar, por favor. Ahí sí. Vamos con los orígenes de la especie. Sí.
En este caso voy a necesitar ayuda para que me ayuden leyendo, por favor. María Crespo, ¿me puedes ayudar, por favor? Buenas noches. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenas noches. El origen de las especies. A lo largo de la historia de la biología siempre ha habido científicos que se han preguntado sobre el origen de la gran diversidad de especies. En la antigua Grecia, pensadores como Anaximandro ya se planteaba el origen de las especies, pero fue durante el siglo, ay, no identifico, 19 y siglo 19 y 20. y 20 cuando se elaboraron más teorías al respecto. Ok. Listo. Aquí nos está haciendo referencia a lo que vendría siendo las primeras investigaciones durante el siglo XIX y siglo XX que se dio al respecto, se habló al respecto de la teoría de las especies por parte de ¿cómo se llama? Investigador, Anaximandro, y dentro de este también en la época de 1769 y 1832, Georges Cuvier, que si es que buscamos el apellido Cuvier, es un investigador bastante famoso. Dentro de esto tenemos lo que es las teorías del fijismo y el catostrifismo. Sí, para esto, Jenny Gutiérrez estaba levantando la mano, por favor, ayúdanos con la lectura. Gracias, Luis. La teoría fijista. Según la teoría fijista de todas las especies, tienen su origen en la creación bíblica y se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. ¿La otra parte también es? Sí, la otra parte también. La teoría catastrófica. Según la teoría catastrófica, hubo extinciones de algunas especies que coincidieron con la catástrofe descritas en la Biblia. Estas catástrofes explicarían la existencia de fósiles de especies que ya no existen. Ok, muchísimas gracias. Estas dos teorías fueron planteadas a lo largo de la historia, en la cual la teoría fijista es la que nos habla hoy en día de lo que es la religión en sí, como la creación del universo, de las especies y de todo lo que existe dentro de nuestro planeta por medio de lo que sería el creacionismo en sí, como lo hablamos a nivel religioso, ¿sí? Buenas noches, Lisen, perdón. ¿Ya tomó lista? No, no se toma lista. Ah, Buenas ya. noches. Sí, Buenas ok. noches, perdón. Ok. Listo. Lo que viene a continuación es la teoría catostrifista, que nos menciona esta teoría que al igual que la teoría del creacionismo, que en este caso la fijista, que nos menciona de que las especies se crearon tal cual por una identidad divina, en esta nos dice catostrifista que coincide lo que es la extinción de ciertas especies con los catástrofes que ocurrieron como los describe en la Biblia. Entonces, por ello, la extinción de ciertas especies que ya no existen ahora al momento, por lo que según la Biblia, pues estas especies fueron extintas debido a catástrofes las cuales no sobrevivieron estos animales, estas especies, y que la evolución no se dio. Son dos teorías muy apartadas de lo que vendría siendo la teoría evolucionista. Y aquí tenemos lo que es una de los ejemplos más claros dentro de lo que sería la teoría fijista. Que en este caso, si pueden ver aquí, la creación de las especies fue tal cual, así como que un oso, tal vez una rana, no lo sé, un orangután, un gorila, y aquí un ave, digamos, así. Y en la actualidad se mantiene tal cual. Esa es la teoría fijista. En la teoría del creacionismo, de lo que vendría siendo el esquema que nos muestra aquí, que catostrifista, perdón, que no lo puedo pronunciar también tampoco, catastrofista, ¿sí? Nos menciona que hubo diferentes especies, tanto como lo podemos ver en este cuadro, que ya no existen al momento, pero sobrevivieron otras cuantas. Por ejemplo, aquí vemos claramente la imagen de una sombra de un dinosaurio que en la actualidad pues ya no existe, ¿no?
Y eso nos menciona estas dos teorías muy apartadas de lo que es la evolución. Listo, tenemos aquí el lamarckismo, ¿sí? Otro teólogo dentro de las investigaciones de la antigua Grecia, que nos dieron estas teorías fundamentadas, los cuales pues se han ido descartando a lo largo del tiempo y otras se han ido manteniendo. En este caso vamos a pedirle a Aide Cabrera que nos ayude con la lectura. Aide, tu micrófono, por favor. Perdón, Lice, no me di cuenta. Ok. El larquismo. La teoría de Lamarck se puede resumir en los siguientes 3 puntos. Todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores, a partir de las cuales se han originado, mediante cambios sucesivos. Estos cambios se han producido por un esfuerzo intencionado de los organismos dirigido a mejorar ciertas cualidades. Estas cualidades mejoradas serán los llamados caracteres adquiridos. Los caracteres, adquiridos a lo largo de la vida de un organismo que resulta beneficiosos pasarán a sus descendientes. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Aquí podemos denotar en la gráfica que tenemos enfrente que en la antigüedad, pues esto ya es básicamente un ámbito de la evolución. En la antigüedad, lo que es las jirafas tenían a disposición el alimento mucho más bajo y por ende las jirafas eran de cuello más corto. A medida que fue pasando el tiempo, a lo largo de los años, lo que son los árboles fueron teniendo sus hojas un poco más arriba en las copas y ya no tenían a disposición la alimentación de esta especie, de las jirafas, ya no tenía a disposición, entonces ellos tenían que alargar su cuello para poder alcanzar, e incluso tenían que pararse en 2 patas para poder alcanzar lo que era su alimento, que vendría siendo las hojas. Tenían de 2, o aprender a alimentarse de árboles más grandes o extinguirse. Y lo que hizo la gestión de la naturaleza es, ellos procuraron, o sea, a medida que iba pasando el tiempo, las crías de estas especies fueron adquiriendo lo que son cuellos un poco más alargados cada vez más, hasta llegar al punto de conocer lo que es las especies de las jirafas como las conocemos hoy en día. Como podemos ver, aquí logró pasar mucho tiempo para lo que es llegar a este punto. Desde lo que eran tamaños normales, como lo podemos encontrar en, digamos, las especies equinas, ¿sí? Que serían los caballos, hasta lo que vendrían siendo un poco con cuellos más alargados. Hay una especie parecida a lo que es la jirafa, no recuerdo el nombre, de igual manera es familiar de este tipo de las jirafas, pero los colores son diferentes y tienen de igual manera estos cuernitos, ¿sí? Son familiares cercanos. Entonces, estas se adaptaron a comer otro tipo de alimentación para poder subsistir y estas continuaron con su alimentación normalizada, pero adquiriendo cuellos más alargados para poder alcanzar sus alimentos. Tenemos el darwinismo. Ok, vamos a necesitar aquí a ver quién nos ayuda. Adriana. Ok, aquí tenemos a alguien. Luis. Luisita. Sí, Luisita nos alzó la mano. Gracias, Luisita. ¿Podemos continuar? Charles Darwin. ¿Qué dice? Sherwood Whitty, 1809. Ward, 1982, es uno de los científicos más conocidos
e influyentes en la historia de la biología. Darwin destacó por sus grandes dotes como observador naturalista. ¿No hubo otro nombre aparte de esos? Ok, los puse difíciles. Bueno, así se llamaban anterior. Es un nombre inglés, así que quedamos con ese. Es Swinburne. Swinburne, así más o menos. Yo lo puedo pronunciar muy bien. Vamos ahí. Estamos hablando de Darwin, el cual es uno de los investigadores que ha trascendido a lo largo de la historia por sus descubrimientos y por sus grandes trabajos a la ciencia. Uno de sus más grandes trabajos es lo que correspondería a la clasificación de las especies, que lo hizo a lo largo en sus viajes que él mantuvo, digamos, él se graduó de las distintas universidades y, bueno, tantos estudios que tuvo, y se dedicó a viajar por el mundo a clasificar especies. Tenemos una pregunta de Jocelyn Chica. ¿Alguna pregunta, Jocelyn? Charles, sí, ¿sí me escucha? Sí, sí, me escucho. Ah, ya. ¿Puedo leer o no? O mejor espero y analizo. Sí, ya leyeron la parte del apartado de aquí. Usted como Ah, levantó la ya. mano de momento, le preguntaba. Ah, Ok, si tenía alguna pregunta. Bueno, les mencionaba, Charles Darwin, dentro de sus grandes investigaciones fue la clasificación de las especies. Y esto involucra un poco a nuestro país, debido a que él visitó las Islas Galápagos, en la cual clasificó y vio una gran variedad de lo que es fauna dentro de nuestras islas, en donde encontró especies que no vio en ningún lugar más del planeta. Por ejemplo, tenemos los pinzones de patas azules, tenemos lo que son las tortugas gigantes, que bueno, ya están, no sé si se extinguieron o no, eso me corrigen. Bueno, dentro de las más antiguas, lo que es la tortuga más reconocida, creo que es la tortuga gigante de Galápagos, que ahora simplemente ya no las tenemos de por sí. Creo que la última falleció hace un par de años, sí, hace algunos años, ya me parece unos 10, algo así. Sí, pero todavía continúan lo que son los descendientes de esta tortuga, que no son tan gigantes como las anteriores, pero sí continúan prevaleciendo esta especie dentro de las Islas Galápagos. Bien, continuamos. Tenemos la teoría de Charles Darwin. ¿Okay? Jocelyn Chica, tú estás levantando la mano, entonces continuamos contigo con la lectura. ya. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, escucho. A ver, ya. La teoría de Darwin, la teoría de la evolución de Darwin se asienta en 3 puntos fundamentales. La variedad de las poblaciones de seres vivos no son uniformes, sino presentan cierta variabilidad, mayor o menor en función de la especie observada. La adaptación ante un cambio en el ambiente desfavorable a una especie de entre toda la variedad existente, habrá algunos individuos que quizá presentarán unas características más adecuadas del nuevo ambiente. La selección natural de los individuos es mejor adaptados de reproducción más fácilmente y dejarán más descendencia. Ok, Ya, muchísimas gracias. Okay. Vamos acentuando lo que vendría siendo cada uno de estos puntos, que en este caso la variabilidad nos menciona que la población de los seres no son uniformes, es decir, que tenemos una biodiversidad grande, como por ejemplo tenemos especies que se parecen unas a otras, por ejemplo, dentro de lo que son, digamos, los caballos y las cebras, tienen esa similitud en su forma física, ¿sí? Pero los diferenciamos por especies muy diferentes, unas que tienen rayas, otras que pertenecen al ámbito equino y así. Presentan ciertas variabilidades mayor o menor en función a las especies observadas, es decir, lo que mencionábamos antes. La adaptación, en este caso, pues son especies que se han adaptado a ciertos ámbitos de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos a especies que viven en la Antártida y hay especies que viven en lo más profundo de digamos, los desiertos, ¿sí? Entonces,
Son especies que no se llegan a interactuar entre sí, pero y tampoco podrían convivir en el mismo ambiente, porque ya se han adaptado a estos climas tan extremos que adaptarlos a otro tipo de clima sería prácticamente imposible y necesitaríamos prácticamente miles de años para que estos pudieran cambiar a través de la evolución, cambiar su adaptabilidad para que puedan poder subsistir en un ambiente muy diferente. Y tenemos la selección natural, que nos menciona que los individuos mejores adaptados se reproducirán más fácilmente y dejarán sus descendencias. Por ejemplo, nosotros hemos tenido el caso de descendencia de especies que ya no existen, pero se mantienen otras intactas. Por lo general, la especie más simple es la que se mantiene. En este caso voy a mencionar lo que serían los lobos, ¿sí? Hay diversas cantidades de perros, hay una cantidad inmensurable de razas de caninos, pero que todos estos parten de los lobos y sucesivamente mezcla de otras especies de perros. Por ejemplo, aún encontramos lo que es en el ámbito salvaje, a lo que son los lobos. Hay otra especie que también son de este ámbito, me parece que son los coyotes, ¿sí? Son mezclas de este tipo de especies que han venido dando razas diferentes, ¿sí? A lo largo y se han ido produciendo a tener una gran cantidad Los de estas reposos, profe. especies. Disculpen. Sí, ok, tenemos pregunta de Simbaña Shirley. ¿Cuál es tu pregunta? No, Listen, estaba alzando la mano para poder leer. Ok, en la siguiente apartado podemos continuar. ¿Sí? Aquí podemos, Shirley, continuar. ¿Nos puedes ayudar? Ok, tipos de selección natural. Si la selección afecta la distribución de la variabilidad dentro de una población, podemos hablar de selección normalizadora o estabilizante, selección disruptiva y selección direccional. Ok, muchísimas gracias. Aquí tenemos un gran ejemplo, lo que vendría siendo un cambio fisiológico de acuerdo a lo que vendría siendo cambios que vendrían presentándose, ya sean cambios climáticos, ya sean cambios ambientales, ya sean cambios regionales, ¿sí? Es muy importante. Por ejemplo, existen leyes en los países que no nos permiten lo que es insertar especies que no sean provenientes de ese país. ¿Debido a qué será? ¿Alguien tiene alguna idea debido a qué no se permite ingresar especies a otros países, especies nativas de un país no se permite ingresar a otro? Puede ser Por peces. ejemplo, profe, Corea Alzando del la Sur. mano, alzando la manito porque hablan todos y no lo escucho. Ok, vamos con Evelyn. Por ejemplo, profe, en Corea del Sur no se permiten entrar animales exóticos, pero es como tipo traficantes que los pasan así ilegalmente. Ya, pero ¿qué causa por qué crees que existe esta ley de que no se puede introducir especies que no pertenecen a esa área? Alguien me está rayando la pantalla, Uno, por favor. porque están en peligro de extinción. Impacto ambiental. Un buen punto, ¿sí? El impacto Porque dañan su ambiental. hábitat. Exactamente. Vamos a ir. Dañan su hábitat natural. Es decir, si introducimos nosotros una especie en la cual no es su hábitat natural y tenemos especies que corresponden a esta hábitat, es decir, introducimos un tipo de serpientes a donde habitan lo que son los perros de la pradera, digamos así, va a haber una extinción bastante notable de esta especie. Digamos, serían los ratones de la pradera, más o menos me parece que son así, ratones de campo, ¿sí? Estos ratones de campo son susceptibles al ataque de serpientes, ¿sí? Entonces, si nosotros introducimos una especie de serpiente a este ámbito donde habita esta especie, nosotros podemos lograr extinguir esta especie sin notarlo. ¿Por qué? Porque empieza a reproducirse.
hay algún tipo de especies que no necesitan de reproducción sexual, sino solo asexual para poder reproducirse. En este caso serían lo que son las lagartijas y las ranas, ¿sí? Y este ámbito permitiría de que especies que no pertenecen a ese ámbito se apoderen de esa área y provoquen la extinción, ya sea por escasez de alimento o por ataque de depredadores a especies que no tenían con anterioridad depredadores en esa área. ¿Sí? Vamos con el siguiente apartado. En este caso aquí tenemos la sección normalizadora. Necesito, por favor, otro voluntario para leer. Sí. Evelyn Figueroa. Gracias. Los individuos que poseen una característica que les permita adaptarse mejor al medio son los que tienen rasgos intermedios y el ambiente desfavorece a los individuos con características extremas. Por ejemplo, en un ambiente en el que salieran desfavorecidos tanto los individuos altos como los bajos. Okay. Aquí tenemos una imagen que revela lo que queríamos decir. Es decir, si un individuo tiene características los cuales extremas, como fijamos esto, digamos, vive en la Antártida, digamos, un pingüino, y nosotros lo pasamos directamente a lo que es el calor de un desierto, pues va a tener muchas dificultades para mantenerse en este ámbito y surgiría hasta la muerte. En cambio, si nosotros agarramos digamos, algo intermedio, digamos, por ahí, una especie, digamos, un coyote que pertenezca digamos, a un ámbito de la sabana y lo introducimos dentro de lo que sería un desierto, pues tendría más posibilidades de sobrevivir que una especie la cual no tendría estas posibilidades, que viven en ámbitos extremos de polo, ¿no? ¿Alguna pregunta, Belinda? ¿O es para leer también? Ok, continuamos entonces. Aquí, ¿alguien más que me ayude con la lectura, por favor? Yo, licenciado. Ok, continúa. Selección, a ver, dice, al contrario en el que la normalizadora, este tipo de selección favorece los extremos a expensas de los individuos como características intermedias y terminará creando dos especies distintas. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos una bipartición que vemos en el especie, digamos así, que pueden crear, es decir, si adjuntamos dos especies dentro de un área en el cual son características extremas, estos tendrían más posibilidades de procrear un individuo el cual se adapte de mejor manera. Es decir, si cruzamos dos pingüinos, como ponemos el mismo ejemplo de los pingüinos, ¿no? Y estos pingüinos los ponemos en ese hábitat súper caluroso, pues su cría, digamos, su cría tendría más posibilidades de sobrevivir que sus propios padres. A diferencia de dos especies que pongamos a características que no están acopladas a esto y pues prácticamente esta especie se trataría de alejarse lo más posible de No se escucha. ¿No se escucha? No. Sí se escucha, Sí Lisa. se escucha, Sí, licenciado. se está escuchando, Liz, en el audio. Voy a Sí alzar se un poquito más la voz escucha. para que me comprendan, ¿sí? En este caso, pues, estamos viendo lo que vendría siendo la selección disruptiva, ¿sí? Disruptiva, en la cual tiene la posibilidad de sobrevivir con lo que es un tipo de evolución, dando así paso a una especie en la que pueda sobrevivir en este ámbito. Tenemos la sección direccional. ¿Quién me ayuda con esta parte? Ok, Marcela, levantaste la mano. ¿Nos ayudas, por favor? Este tipo de selección favorece el aumento de los individuos con una de las características extremas
Esto provoca que con el paso del tiempo todos los individuos cambien hacia el extremo favorable, mientras que todos los demás dejarán de existir. Ok. Aquí nos está hablando prácticamente de que se está adaptando dentro de la selección natural. Digamos, aquí ponemos el ejemplo de derretimiento de los polos, lo que vendría siendo la contaminación y lo que sería el calentamiento global, ¿sí? Digamos, en ámbitos extremos, estas criaturas viven y se acoplan a lo que son cantidades en las cuales antes no las tenían. Y las especies que no están prácticamente acostumbrados a este tipo de ambientes y se hace completamente nuevo, para ellos provoca su extinción. Es decir, en este caso, volvemos, digamos, en este caso, pongamos a lo que son los tiburones martillo. No sé si sepan que los tiburones martillo, su hábitat es básicamente alrededor de los volcanes en lo que son aguas ácidas. Pero si ustedes se fijan, estos tiburones tienen más posibilidades de sobrevivir a una catástrofe a lo que tendría una especie en la cual, digamos así como el camarón. El camarón no subsistiría en un área que es de este tipo, que sería en aguas ácidas. Y pues al tener esta capacidad, pues tiene mayores posibilidades de sobrevivir a una catástrofe donde la acidez del agua sea mayor, a diferencia de camarón que, digamos, no podría subsistir a temperaturas cambiantes y a lo que sería acidez del agua cambiante. Bien, chicos, esto sería la clase del día de hoy. Espero que les haya parecido un poquito interesante. La verdad que, pues, me gusta bastante cuando participan dentro de las clases y, pues, me gustó hoy día que estén un poco activos y que hayan alzado la mano, ¿sí? Para poder participar. Listo, vamos a ver lo que correspondería a lo que son las preguntas de la clase, en la cual vamos a graficar lo que vendría siendo las respuestas correctas. ¿Ok? Vamos a resolver con ustedes. ¿Cuál de los siguientes términos pertenece a los tipos de selección natural? La B. Variabilidad. No. No. La B, exactamente. ¿Quién me mencionó la B? Tiene exactamente la normalizadora. ¿Sí? Ya vimos hace un momento la destructiva, la normalizadora, la cuestión de la anterior, no recuerdo, un poquito raro, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente enunciado, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el concepto que corresponde a la teoría del fijismo? Fue la primera clase que vimos. Tiene origen a la Biblia, inspiración bíblica. ¿Están seguros? La A. Todas las Sí. especies. Las B. La A, sí. La A. Exactamente. Vean porque es la A. Todas las especies tienen su origen de creación bíblica y se han mantenido tal cual fueron creadas. Recuerdan que discutíamos esto que se parecía bastante a lo otro, a la cuestión de acá, pero la de acá, esto nos habla de lo que era no el fijismo, sino, ¿quién me recuerda de qué concepto es este de aquí? Catastrófico. Exactamente, catastrófico, exactamente, porque aquí nos está diciendo que se extinguieron especies de las cuales por medio de catástrofes y por eso ya no existen. A eso se refiere. ¿Listo? Eso serían las preguntas de la clase. Ya pueden ir a responder ustedes para que tengan una calificación alta y pues gracias por haber asistido a mi clase el día de hoy. Dicen, esta dice preguntas de clase 1.1. Esa es, ¿verdad? Exactamente, esa misma es. Ya, ok, gracias. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Gracias, dicen, por favor, habilite la clase, la pregunta para hacerla porque sale como un candadito, no se puede hacer, es lo mismo que pasó con matemática. No está habilitada esa pregunta. Ok, yo voy a revisar en el momento y la habilito, si está deshabilitada, ¿sí? Ok, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber asistido. Que tengan una excelente noche, pasen muy bien y nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Gracias, igualmente. Gracias, profe. dicen buena noche. Ok, Buenas se noches. cuidan, nos vemos. Pasen bien. Adiós. Buenas noches, dicen, hasta Ok, buenas mañana. noches.